Mi nombre es Oliver Luzardo, soy actor, he transitado también por la docencia en el área de vocal. Comencé en la EMADE del año 74, tenía 20 años en ese momento, cuando intenté dar por primera vez el examen en la EMADE en el año 1973, el año del golpe. Sí me daba cuenta de lo que estaba pasando, porque bueno, mi papá trabajaba en el Palacio Legislativo y por lo tanto vio todo muy de cerca. Obviamente estaba en contra de todo lo que fuera dictaduras y militares pisando el Salón de los Pasos Perdidos, introduciéndose. Fue una imagen que a él le quedó grabada para siempre. Y nos lo contaba de primera mano y realmente fue tremendo, ¿no? Y bueno, pude ver, yo vivía en el cerro, pude verlo por televisión, aquellos tanques merodeando y rodeando el Palacio Legislativo, los comunicados, en fin, todo lo que vino después, ¿no? Ese presidente que era elegido por el pueblo, entre comillas, porque nunca quedó muy claro, pero ese presidente Bordaberry que se unía de alguna manera a este golpe y lo respaldaba y seguía adelante al frente del gobierno, ¿no? Yo no lo podía creer y no lo podía entender. ¿Por qué seguía adelante cuando él se debía al pueblo que lo había votado y ahora estaban los militares detrás, ¿no? Eso fue una cosa que a mí me impactó mucho, que me hizo reflexionar muchísimo en todo ese primer periodo. Y bueno, como todo joven, bastante enfurecido, ¿no? Porque yo vivía en un cerro que era muy diferente al cerro de hoy en día, con un liceo con profesores como Elisa Flo, Nidia Telles, un montón de gente que tenía que ver con el teatro. Sergio Otermin daba clases en el Liceo del Cerro. En una escuela a 2 cuadras de mi casa, Sara Otermin daba clases, era maestra. Y yo me acuerdo que iba a hacer los mandados y me acercaba a verla, pues yo iba de tarde, yo iba de mañana a dar clases en la escuela y me parecía mentira que esa mujer que yo veía en mediodía con usted al mediodía estaba dando clases o tocando la campanilla en el recreo de la escuela, ¿no? En el Liceo del Cerro era un liceo maravilloso en el sentido de la efervescencia que había, ¿no? La pelea por la rebaja del boleto estudiantil, las salidas a la calle, las manifestaciones por la calle Grecia, y también las cosas negras como cuando éramos apedreados, pero textualmente apedreados por la Juventud Uruguaya en Pie, la JUP, que era un movimiento que estaba dentro, infiltrado entre los movimientos estudiantiles, y que atacaban a los estudiantes cuando salíamos a reclamar lo que creíamos que era justo. Y realmente lo vivimos de una manera fatal, porque recuerdo que nos teníamos que dispersar porque nos tiraban con piedras contundentes, ¿no? Y lo vivimos como un ataque fascista tremendo que nos marcó para siempre a todos, ¿no? Teníamos, por llamarle, compañeros que eran infiltrados y que venían armados al liceo. Recuerdo un par de ellos que venían armados, ya no eran piedras, eran armas, era una pistola, y medio que la mostraban como para marcar, como para presionarnos. Eso lo recuerdo clarísimo. Fue una etapa bastante negra, muy negra. Cuando entramos a la EMAD, nos llamó la atención que todavía en aquel periodo, estoy hablando de 1974-1975, se respiraba cierta libertad con respecto a otros ámbitos culturales, estoy hablando de liceos, facultades. Había cierto ámbito de libertad. Todavía perduraba la escuela de doble horario. Habían quedado la mayoría de los docentes. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de tener docentes como Marta Grompone, que no era maquillaje, era trabajo de máscaras, que fue alucinante para mí el trabajo de Marta, pero ya el año siguiente, en el 75, ya no siguió. Ya empezaban los problemas con los docentes. Pero tuvimos docentes como Domínguez Santamaría, que en ese momento era el director de la Escuela de Arte Dramático, Adriana Lagomarcino, que en ese momento era ayudante de cátedra de Domínguez, y fue la primera profesora que tuve de arte escénico,
Nelly Goitiño, en fin, gente que perduró a pesar de todo en esos 2 años. ¿Por qué digo 2 años? Porque en el 76 la escuela fue cerrada, fue intervenida. En el primer periodo que me tocó vivir en la EMAD en el 74 y en el 75, realmente mi percepción era que la EMAD era una especie de oasis. Se respiraba un aire de libertad todavía, pero en la calle evidentemente no. En la calle había todo lo opuesto, había una gran persecución. Fui preso en el año 71, había una manifestación y quedé fichado. Cuando en el 74 me piden la fe democrática, no me la dan. Después pasé a ser fichado como fe democrática B. Estaba la A, la B y la C. Y había una cierta persecución, por poner un ejemplo. Llamaban a mi casa, tenían el teléfono no sé de dónde, y preguntaban si yo seguía viviendo allí, si pensaba viajar. Yo no estaba en ese momento en mi casa y hablaban con mi hermana y le preguntaban todo eso, ¿no? Por lo tanto, el ambiente en la calle era completamente distinto a lo que vivíamos en ese primer periodo en la EMAD. El cierre de la escuela nos enteramos por la prensa. Nunca hubo un comunicado, digamos, a los alumnos. Bueno, ahora hay otros medios para eso, pero fue por la prensa. Para mí fue como un dolor tremendo, fue como un vacío. Y siempre se hablaba de que iba a ser prontamente reabierta. El primer año la pasamos como pudimos y yo con otros compañeros más íbamos a la EMAD a preguntar qué pasaba. Nos atendía Domínguez, que seguía yendo a esa EMAD vacía, estaba allí en su despacho, era una cosa como muy rara, y nos decía, no, el año que viene se va a reabrir, y así pasaron 3 años y no se reabría, ¿no? Sí, lo recibimos, la noticia del cierre de la EMAD fue un mazazo para todos los que estábamos en proceso, en la mitad de nuestra carrera, ¿no? Porque yo hice prevocacional y primer año, y ahí se cortó todo. Recién, 3 años después, enganché para hacer segundo año y el año siguiente, tercero, ¿no? Se reabrió en 1979. Ahí retomamos nosotros los cursos en el segundo año, que nos había quedado colgado. Y realmente el cambio fue del día para la noche, o sea, fue otra EMAD, realmente otra EMAD. Una EMAD mucho más fría en todos los aspectos. Si bien tenía una mejora, entre comillas, del local interior, por ejemplo, el escenario estaba lustrado y brillaba y nos caíamos muchas veces. Me pasó de caerme en el escenario porque estaba lustrado. Bueno, por supuesto las patas eran otras, que me acuerdo que eran color bordó, nada que ver. No sé por qué eran bordó las patas nuevas. Cuando eran oscuras, eran como las que usualmente se ven, negras. Bueno, había un interventor, Bianchi de apellido. En ese momento ya no estaba Domínguez Santamaría como director, ya había fallecido. Estaba Maruja Santulo como directora y Bianchi como, digamos, representante de la intervención de alguna manera, ¿no? Y era el que marcaba muchas pautas de todo tipo, de conducta, de disciplina, en fin, de qué se podía hacer y de qué no se podía hacer. Se filtraban muchos textos, mejor dicho, ya los profesores proponían textos que no fueran muy complicados. Lo único bueno que hicimos en ese periodo que yo recuerdo, en segundo año, fue con Eduardo, que hicimos Écuba, la tragedia, que bueno, que algo se decía, pero la figura del interventor en la EMAD, por supuesto que ocasionaba mucha rispidez, evidentemente. Pero la gente de teatro es la gente de teatro y los estudiantes de teatro, digo, siempre fuimos todos iguales, pero por supuesto había un límite a las cosas, ¿no? Inclusive muchas veces fuimos llamados a aplacar un poco nuestras veleidades, digamos, y teníamos que comportarnos de otra manera, evidentemente. La vieja EMAD era completamente distinta.
no es que fuera un caos, también había un orden y también había una cosa estricta, pero acá era lo estricto vacío, era aquello que ser estricto por ser estricto y nada más. Era un poco el brillo del piso que era vacío también, porque era más preferible el piso opaco de la vieja Aimad que ese piso brilloso que a mí no me agregaba, al contrario, le quitaba, para mi gusto, le quitaba. Entonces, sí había una cosa un poco de estricto vacío, ¿no? Muy lejano de lo que es el teatro, muy lejano de lo que es el teatro. Eso es lo que más recuerdo de ese periodo.